Ya, ok. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos una vez más, gusto saludarles. Eh, Siempre, pues, no sé si estén iniciando con otros docentes en otro horario, pero siempre hay que cuidarse que estas cuestiones de las revisiones que nos hacen y todo esto, ¿no? Por esta semana, pues, hemos iniciado a 7:15, 7:20 y creo que esa sería una buena hora para iniciar en las otras. Bueno, el día martes es el único día que tenemos con ustedes tengo con ustedes a las 7. Yo sé que es un horario bastante pesado para todos, pero eh, sí, 7:15 sería lo ideal para ingresar hasta esa hora, de 15, 7:20. Entonces, pues con ello vamos a empezar. Eh, Trataré de no ser muy monótono, no aburrirles mucho. Vamos a hacer, no sé si ya están los grupos hechos. Creo que la semana anterior, pues algo se hizo en términos de grupo, pero eh, esa revisión la vamos a dejar para la siguiente clase, porque, bueno, voy a estar con ustedes acompañándolos hasta las 9 de la mañana, porque a esa hora tengo una reunión con la coordinación de la carrera de procesamiento de alimentos, que hay unas urgencias, unos problemas que atender. Y pues como soy coordinador de la unidad de titulación, me toca participar en nombre de vicerrectorado. Entonces, hasta esa hora vamos a aprovechar estos dos Zoom, por lo menos, que tenemos de conexión para tratar pues, de avanzar en la materia. Pregunté si estaban ya en grupos de 4 o más personas para podernos ya distribuir unos ciertos temas, arrancar con las cuestiones de trabajos grupales. Creo que ya definimos eso o no la clase anterior. El asunto es que por afinidad tengan los grupos o conserven los grupos del ciclo anterior que funcionaron muy bien. Además está decirle que fueron un grupo muy, muy dinámico y excelente anteriormente, pues, y se espera lo mismo en esta materia, ¿no? Sé que es una materia un poco complicada, un poco pesada. Prácticamente vamos a topar los mismos temas que lo que era agricultura, pero de una manera más profunda, en este caso de lo que es fisiología vegetal. Como siempre les dije en agricultura, esa materia pues abarcaba toda la carrera prácticamente, pero con ciertos topes, así, estas revisiones no profundas que ahora en estas materias, botánica, fisiología, no sé qué más estén viendo, de pronto suelo, qué sé yo, ya lo ven de una manera más profunda, más amplia sobre todo, ¿sí? Eso es lo que se va a hacer prácticamente. Eh, me hacen recuerdo que esta lámina también bueno, tengo que mejorarlas, especialmente lo de hoy, que recién los estaba elaborando, pero ya con el transcurso de las semanas toca pasarles a ustedes. Entonces, esto ya hemos visto, lo de la carrera, los objetivos de la materia. Bueno, no me voy a detener mucho en esto, eh, porque esto ya prácticamente lo hemos visto. Lo que vamos a topar hoy es pues esta parte de lo de la unidad 1, que tiene que ver con la planta y su fisiología, eh, fotosíntesis, etcétera, etcétera. Déjenme ver, déjenme confirmar porque creo que fotosíntesis se ve en lo que es la unidad 5, si no me equivoco, en el PA. Para confirmar esto, creo que sí. Sí, parece que sí.
Ya vemos lo que es agua, nutrición en la unidad 4. Sí, efectivamente, fotosíntesis en la unidad 5. Ahí se amplía un poco más. Ok, esto ya vimos. Estoy haciendo un recordatorio, ¿no? De lo que ya hemos visto en la clase anterior, lo que era el concepto prácticamente de la fisiología vegetal. Porque está lentísimo. Los procesos vitales relacionados con esta materia, con esta asignatura, o que son revisados o estudiados por esta materia, como germinación, crecimiento, desarrollo, maduración, reproducción, muerte de plantas, es decir, prácticamente todo el ciclo vital es analizado o estudiado por esta asignatura en cuestiones del funcionamiento, ¿no? Aplicación física y química de lo que es, pues, el procesamiento de las sustancias, etcétera, etcétera. Dentro de la ciencia de la biología, pues fisiología vegetal pertenece al campo de la botánica. Yo sé que están estudiando en este semestre, pues, lo que es botánica, y ahí esa ciencia abarca todas estas partes, incluyendo lo que es fisiología. Entonces, fisiología es un aporte eh, sustancial, digamos, de lo que es la botánica. La fisiología de la planta, pues procesos como fotosíntesis, respiración, nutrición, funcionamiento de las hormonas vegetales, los tropismos, que es la orientación de la planta de acuerdo a ciertas energías, movimientos násticos, fotoperiodo, perdón, y demás procesos que la planta realiza, pues son estudiados por esta asignatura. Aquí decíamos pues que el proceso de transformación de sustancias simples a complejas, es decir, de sustancias absorbidas por la planta a otras sustancias más complejas como las grasas, proteínas, etcétera, es lo que realizan las plantas y por lo tanto esa es la importancia. Aprovechar pues el máximo de energía solar a través de la fotosíntesis es lo que las plantas tienen las capacidades para realizar, únicas sobre todo, ¿no? Esto ya vimos también lo que ha aportado la fisiología vegetal a lo que es ya la investigación o las mejoras que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? En la utilización de las plantas, de los productos. Y llegamos finalmente a lo que es el concepto de la fisiología. Y bueno, la definición de diferentes autores en diferentes años. Esto sí ya lo revisamos. Alguien incluso leyó la clase anterior estas cuestiones. Y creo que nos quedamos, creo que fue, no, ya habíamos revisado, ¿no? Desarrollo de la fisiología como ciencia, desarrollo de la fisiología en diferentes siglos, la evolución de la fisiología, la importancia con relación a la producción vegetal, a la producción agrícola, la relación con otras ciencias y por qué es importante ello. La aplicación de la fisiología, ustedes ya creo que leyeron esta parte, ya se explicó, sobre todo la parte alimentaria, biotecnológica y la conservación de especies, pues es muy importante. Usos de la fisiología, en lo que es ya la industria, la alimentación. Y creo que hasta aquí era que habíamos llegado. Significado de las plantas para la vida en la Tierra, correcto. No sé qué pasó, aquí debería estar una lámina de la unidad 2.
Esta que es la unidad 2, no la unidad. Algo pasó. Bueno, hoy día lo que vamos a hacer es revisar lo de la unidad 2. Por lo menos está el primer Zoom y la última conexión, la conexión segunda, mejor dicho, que va a ser la última de esta clase de hoy. La vamos a trabajar pues, en cuestiones de grupos, porque hay que avanzar en el tema de la unidad 2, el segundo tema de la unidad 2, que tiene que ver con los movimientos del agua en el suelo. Aunque vimos en la clase, en la materia de agricultura algo de ello, pues en esta asignatura toca verlo de una manera más profunda. Hablaremos más extensamente de lo que es la ósmosis, la difusión y otros fenómenos por los cuales el agua se mueve en el suelo y en la planta sobre todo, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Trataré de ser muy explícito y muy breve en las cuestiones de la explicación para en el último Zoom, pues, intervenir ya con lo que son la parte grupal, la explicación de los trabajos, se puede decir así, y pues la asistencia en esa última parte. Déjenme actualizar esto porque si no queda mal. Queda mal elaborado, aunque yo recuerdo que sí actualicé esta lámina. Esta era la unidad 2. Un segundo. Ok, en esta unidad, pues, es este el tema que tenemos que ver, el agua y las células vegetales, el propósito o el fin, el resultado que se quiere que ustedes adquieran o al que hay que llegar con la explicación de la clase de hoy y posiblemente de la próxima clase, es que ustedes puedan comprender y aplicar la importancia del agua para mejorar los rendimientos agrícolas. Recuerdo que en la clase de agricultura, pues algo vimos del agua, la evapotranspiración, hablamos bastante en ese sentido, y la utilización del agua en el riego. Pero en esta clase, como es de fisiología, vamos a ver el punto de vista de la función del agua dentro de la planta, dentro de la célula, dentro de los procesos fisiológicos que cumple la planta. Entonces, desde ese enfoque vamos a tratar lo que es el agua y lo que representa, ¿no? En ese sentido, el agua para las plantas. No la mecánica del riego, sino más bien ni la absorción, sino más bien el campo donde el agua dentro de la célula vegetal es útil y es utilizada para los procesos fisiológicos y la importancia que tiene el agua dentro de los procesos fisiológicos. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en este día y como cumplimiento pues de esa unidad 2. El primer punto o la primera parte que tenemos que ver es las propiedades del agua y la función biológica de este elemento dentro de los seres vivos y dentro de las plantas en particular. El agua, pues, como ustedes saben, es el elemento de vida, el elemento universal, y la presencia de ello, pues, genera posibilidades de vida en cualquier sitio donde esté, ¿no? Dependerá de las condiciones secundarias
clima y todo esto, pero en la presencia del agua ya hay garantizadas ciertas posibilidades de vida. Es así pues que el agua es esencial para la supervivencia de las especies. Procesos como crecimiento y la actividad metabólica de las plantas dependen de la disponibilidad de agua y obviamente del proceso del agua dentro de los seres vivos, ¿no? La estructura del agua, de la molécula y las propiedades influyen en los constituyentes. Aquí no sé si de pronto la compañera Bonoso nos puede explicar qué es el metabolismo. Esto ya hablamos en sesiones anteriores para comprender esta parte. Entonces, ¿qué es el metabolismo? ¿O qué es la actividad metabólica? ¿A qué te refiere eso? Buenos días, ingeniero. Buenos días. Está ocupada, por eso no. Está ocupada. Tanto así que no puede prender la cámara. Sí, estoy escuchando, ingeniero, solo que paso ocupada desde mañana. Ah, ya, perfecto. Ok, bueno, okay, gracias, Bonoso. Bueno, cuando hablamos de actividad metabólica, es decir, los procesos de transformación, ¿no? De los alimentos en los seres humanos o de las sustancias que la planta absorbe, en el caso de las plantas, es lo que la transformación, el proceso, lo que el organismo digiere y utiliza para su nutrición es lo que conocemos como el metabolismo o la actividad metabólica de ese organismo vivo. Entonces, es lo que quiere decir esta frase o este párrafo, mis estimados alumnos, es que fenómenos como o funciones como el metabolismo celular, el crecimiento, dependen del agua. Si no hay agua o si hay poca agua, obviamente, bueno, si hay poca agua, esta actividad metabólica, el crecimiento, se reducen, pero si el agua desaparece, obviamente estos procesos también van a desaparecer. Es decir, a menor agua, menor proceso, a mayor agua, mayor proceso fisiológico, ¿no? Esto hay que tener en cuenta porque una de las actividades metabólicas es la nutrición, ¿sí? Como todo ser humano, ¿no? Ser vivo, mejor dicho, el ser humano, pues si no está hidratado, en algún momento del día o de los días, pues comenzará ya con ciertos síntomas que le van a ocasionar ya deterioro de la salud. Entonces, asimismo, pues las plantas pueden resistir ciertas agua en estado reducido y que en su debido momento pues ocasionarán problemas. Recuerden lo que hablábamos en agricultura, lo que es la capacidad de campo y lo que era el punto de marchitamiento, ¿no? Continuando, pues el agua y la temperatura son los principales factores que controlan la distribución de la vegetación o de los vegetales sobre el planeta, sobre la Tierra. La temperatura permite que las plantas crezcan principalmente por la cantidad y distribución de precipitación que más cualquier otro factor que exista. Es decir, que estos factores, la temperatura y obviamente la precipitación o la lluvia que se presenta en una región es lo que determina la presencia de los vegetales. Obviamente esto es cierto porque en regiones áridas como los desiertos o semiáridas como las estepas, obviamente vamos a tener poca presencia de organismos vegetales, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más, ya quedan 10 minutos de esta conexión.
Bueno, estos son partes introductorias, por eso no quiero que se me aburran tanto, más sin embargo, pues son datos muy buenos que nos permiten reflexionar, porque eso es lo que estamos haciendo, reflexionar sobre la importancia del agua dentro de la producción agrícola y dentro de la fisiología de las plantas o del funcionamiento de las partes de la planta en particular. La cantidad de agua que se requiere para el proceso fotosintético, es decir, para la fotosíntesis, que lo vamos a ver más después, es pequeña o es mínima y solo constituye una décima de la cantidad total utilizada por la planta. ¿Qué quiere decir esto, mis estimados alumnos? Que del total de agua que la planta absorbe o toma, apenas una décima es utilizada en el proceso de fotosíntesis. Y el resto pues es perdida por procesos como la respiración, transpiración, etcétera, etcétera. Entonces, miren, a pesar de que el agua se utiliza en pocas cantidades en este proceso, ¿no? En el proceso fotosintético, hay otros procesos importantes también como la transpiración, que es lo que más consume, es lo que más genera pérdida de agua en la planta. Moléculas de agua se absorben en las superficies de las partículas formando capas de hidratación. Bueno, lo que quiere decir esta frase aquí es que el agua, para subir en el interior de la planta, pues forma capas dentro de otros elementos o dentro de otras sustancias y de ahí es que comienza a avanzar hacia la parte superior del vegetal, ¿no? Afecta directamente o indirectamente a la mayoría de los procesos fisiológicos. En gran medida, el estudio del agua es el estudio también de los procesos de la fisiología. Bueno, aquí no voy a detallar mucho esto, le quedará a ustedes, les entregaré estas láminas obviamente mejoradas, porque aquí editar, recién las estaba haciendo en estos días. Propiedades físicas o fisiológicas de la molécula del agua, es absorbente, transparente, aumenta volumen en congelarse, esto ya lo sabemos, alto calor de evaporación, etcétera, etcétera, cohesiones, adhesiones, capilaridad, que esto ya hablamos en la materia de agricultura, ya hablamos de capilaridad, y como solvente o disolvente universal. Características muy importantes del agua, ¿no? También hablamos en el ciclo anterior que el agua está adherida en las partículas del suelo por un fenómeno que se llama cohesión, que es la tendencia de la molécula del agua a permanecer unida o pegada por puentes de hidrógeno en ciertas, por ejemplo, en la partícula del suelo, ¿no? Y este fenómeno es el que le permite al agua ascender por el tallo o por los cuerpos cilemáticos del tallo. Bueno, esto aquí, esta parte de los cilemas y floemas, yo creo que ustedes ya lo vieron en biología y también lo van a ver en la materia de botánica, pero esto es por donde el agua se conduce en el interior de la planta. Y finalmente, hasta aquí llegaríamos con esta conexión, diciendo pues las funciones del agua en la planta, ¿no? En la planta el agua cumple funciones muy importantes, entre ellas el tipo estructural, ya que da turgencia a la planta. Ustedes ya saben lo que es la turgencia, ya se las expliqué en el ciclo anterior, espero que lo recuerden. Esta palabra, que es muy importante y que se utiliza muy frecuentemente cuando estamos hablando de riego, de hidratación, de agua y de otros fenómenos que implican, ¿no?, la presencia de agua en ello. Función metabólica es un indicador de la actividad metabólica, ya que es disolvente, fuente de iones, gases
y otros reactivos, ¿no? Y en procesos fisiológicos como el transporte de sustancias nutritivas, movimiento de esas sustancias en el interior de la planta. Bueno, aquí está. Entonces, hasta aquí, sí, hasta aquí llegaríamos. No, sí, exactamente. No sé si tengan alguna duda o algún comentario sobre los grupos o ya están esos grupos hechos. No sé cómo esté ese punto. Mi grupo es el mismo grupo del semestre pasado. Ya, perfecto. Sí, me parece bien, que los conserven así porque fueron unos grupos bastante buenos, bastante cumplidos. Por ahí uno o dos es que de pronto tenían ciertos problemas entre ustedes, que no se coordinaban, pero en la mayoría pues sí estaban bien conformados. Bueno, ya se nos cortaría esta conexión. Voy a ver los temas para ya distribuirles relacionado a este contenido que les estoy explicando, ¿no? A la importancia del agua, los movimientos del agua, para complementar la clase, la conexión que tenemos, la segunda conexión. Ahí pues distribuiremos, creo que la clase siguiente es el día jueves, me parece, y digo aquí, me parece, no es que lo estoy afirmando, pero me parece que por cuestiones de esto ya de la Navidad, no sé si tendríamos o no tendríamos clase, pero voy a planificar el trabajo para, ¿cómo lo explico? Dejarlo para la posibilidad de pronto de que ya en este año pues no haríamos esa defensa o esa presentación del trabajo, sino pues para las fechas siguientes. Entonces, me están debiendo un trabajo también que fue de la clase anterior, que creo que lo hicieron en grupo o en grupo de dos o más, relacionado también con estos procesos fisiológicos. Y se sumaría también ahora este otro trabajo que lo dejaríamos o lo diferiríamos para pues ya la primera clase del siguiente año, porque creo yo hasta viernes o hasta jueves estaríamos. Esto que estoy diciendo no es algo concreto, tienen que esperar información del tutor de ustedes que les oriente específicamente, pero debido a que la clase mía se pudiese estar afectando la próxima clase, entonces planteo esto, ¿sí? Planteo esto de que mañana determinaríamos bien si que es para el día jueves o es para ya las siguientes fechas en el próximo. Ok, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, o si no, pues ya se nos corta el Zoom. Nos estaríamos reintegrando, a ver, van a ser las 8, de 8 a 9. Nos estaríamos reintegrando a eso de las 8 más o menos con 10, para ya tenerles los temas, explicarles un poquito más y profundizar en un tema adicional que necesito. ¿Sí? ¿De acuerdo? No, veo unas caras como de sueño todavía. Les voy a dar este tiempito para que desayunen y todo eso, ¿sí? No, ingeniero, estamos pensando cuándo nos llama para darnos la fundita de caramelo. Sí, tiene que dar nuestras Pascuas. Ah, caramba.